uno de los escenarios geopolíticos que en la actualidad es menospreciado o cuando se habla de él es totalmente incomprendido desde una vista occidental, es lo sucedido con Afganistán. Comprender el origen del conflicto en Afganistán, comprender la diversidad y las divisiones dentro de Afganistán, nos llevará a tener una imagen un poco más precisa respecto a la realidad de este país y su composición y los intereses que hay en juego en cada lugar de este país, el cual es estratégico y clave a nivel internacional. La estabilidad de Afganistán, que siempre fue una moneda de cambio y una herramienta utilizada para debilitar a las diferentes potencias en la región, es interesante comprender cómo este país es un país bisagra entre el Asia Central, el Asia Oriental y el Medio Oriente, además de comprender una conexión con el Asia del Sur en su conexión junto con Pakistán en una ruta comercial sumamente importante para la estabilidad mundial. El tema de Afganistán que quedó en boca de todos después de lo sucedido con las Torres Gemelas en el año 2001 y después con una guerra contra el terror, entre comillas, que nunca se llevó a cabo porque nunca contó con el apoyo total de la población de Afganistán, las cuales siempre han mirado con recelo a las fuerzas que intervenían en su país de manera agresiva e ilegal. Es interesante tener en consideración que lo sucedido en el año 2021, que para muchos fue una sorpresa, en realidad no era nada más que un reflejo de la realidad afgana que se venía atravesando desde los fines de la década del 90, más precisamente desde el año 1996. Es interesante tener en cuenta que la vuelta al poder de Talibán se debe a que en realidad siempre mantuvieron el poder en las estructuras en el país, más allá del control de Kabul por parte de la coalición internacional y del gobierno títere de Afganistán, impuesto por Occidente, y a excepción de algunas pequeñas ciudades capitales provinciales, la gran mayoría del país siempre estuvo a manos de los grupos armados tribales, de los diferentes clanes y de los diferentes grupos étnicos que componen Afganistán. Un error clave de Occidente en su intervención, en su invasión a Afganistán, fue no entender la diversidad de grupos étnicos que compone Afganistán y la importancia de cada uno de ellos, teniendo en consideración, por ejemplo, que el grupo Pashtun, que compone alrededor del 40% de la población de Afganistán, es una población importante, pero también hay otras etnias que también son sumamente representativos, como los tayikos, los hazara, los uzbekos, los aimak, los turcomanos, los baluchi, entre tantos otros pueblos y entidades tribales y clanes mileniales, los cuales juegan un papel sumamente relevante en Afganistán. La actualidad de Afganistán tras la toma del poder del Talibán es de una estabilidad que no se vivió en los 20 años anteriores a la toma, a la invasión de Estados Unidos contra Afganistán. La actualidad de Afganistán bajo el gobierno talibán es necesario comprenderla que el gobierno talibán ha aunado los esfuerzos y ha unificado en gran parte la diversidad étnica del país, dando puestos claves del gobierno a las diferentes representaciones étnicas del país, lo cual ha logrado una cierta estabilidad, lo cual es sumamente importante para la actualidad en esta región. Es interesante tener esto en cuenta, ya que esta moneda de la estabilidad interna en Afganistán es sumamente importante para el desarrollo de las diversas rutas comerciales que tienen su epicentro en este país. Durante la intervención de Estados Unidos y los combates continuos, el desarrollo de Afganistán se vio truncado, mientras todos los países limítrofes tenían un gran desarrollo en todas las áreas, lo cual dejó resignada a Afganistán a la extrema pobreza, al abandono y a la desidia, realidades que son transformadas debido a la ruta de la seda, la cual es dirigida por China para llevar a cabo una nueva reorganización mundial desde el comercio internacional justo y en lo cual la infraestructura juega un papel fundamental. Tras la llegada de los talibanes al poder y el cese de los principales combates,
y la estabilidad, entre comillas, del país más la unión de las tribus afganas ha llevado a cabo a que muchas obras, proyectos multimillonarios que habían estado frenados durante muchos años hayan empezado a ponerse en práctica, lo cual ha llevado a que se ha reconocido de facto al gobierno dirigido por los talibanes. Hemos visto imágenes de los dirigentes talibanes con enviados especiales de China, con enviados especiales de Rusia, con reuniones importantes de alto mando con personas, dirigentes extremadamente importantes de países fronterizos como Turkmenistán, como Tayikistán, como Irán también, o incluso Pakistán. Todo esto nos da a entender un panorama geopolítico mucho más complejo del que muchas veces se nos enseña desde Occidente, en los cuales tratan de poner bueno y malo según quienes responden a los intereses de Occidente, sin comprender la complejidad del mundo y la complejidad de un país sumamente estratégico e importante como Afganistán. Es necesario también comprender que Afganistán ha sido utilizado como caldo de cultivo de grupos terroristas como Al-Qaeda, los cuales respondían a intereses occidentales y no representaban a la mayoría del pueblo afgano y mucho menos al pueblo, a la nación musulmana en su generalidad a nivel internacional, por lo cual también aquí entra una diversidad geopolítica que es necesario explicar. Por un lado tenemos el Emirato Negro Islámico, este emirato compuesto por Al-Qaeda y el Estado Islámico, en lo cual, financiados por Occidente, su papel era llevar el terrorismo a las altas esferas del poder en los países de Medio Oriente, con tal de crear un caos y crear una desestabilización política de gran envergadura. Por el otro lado, el Emirato Blanco planteado por Afganistán, por el movimiento de los estudiantes, por el movimiento talibán, representa la escuela de Arabia Saudí, recordando el origen de los talibanes tras la revolución islámica de Irán, con las escuelas financiadas por Arabia Saudí en Pakistán, que dieron su origen en el grupo talibán, el cual tuvo su gran difusión en Afganistán. Comprender la situación actual geopolítica en torno a Afganistán, los tiempos en los cuales vivimos de transformación, en los cuales se está ampliando hacia un mundo multipolar, es sumamente importante, ya que en este nuevo mundo Afganistán juega un rol importante como puente entre diferentes civilizaciones, entre diferentes realidades, y también como un puente y un lazo comercial que no puede ser disminuido ni de alguna manera subestimado. Es interesante comprender los desafíos del actual gobierno de Afganistán de despegarse de cualquier realidad terrorista o de cualquier extremismo, con tal de tener un manto protector y continuar en la búsqueda del reconocimiento internacional, que ya lo tiene de facto, porque hemos visto diversas reuniones en las cuales han sido respetados como las autoridades supremas del país, y a la vez a nivel nacional no tienen ninguna oposición interna en su país, los cuales le dan un gran respaldo. Este apoyo popular de parte del pueblo afgano hacia sus autoridades, y también el pragmatismo que ha manejado el gobierno talibán, demostrando que ha aprendido las lecciones que tendría que haber aprendido en la década del 90, ha llevado a cabo a que esta organización ya no estemos delante de un grupo de tribales afganos en las colinas, sino delante de personas serias que han forjado un nuevo estado, un nuevo emirato islámico, con una gran representación étnica, social, tribal dentro del país, y que también mantiene una serie de redes internacionales, los cuales lo posicionan a nivel internacional para la mayor estabilidad y equilibrio tanto del poder interno como también de las relaciones internacionales, con tal de salir de la posición desastrosa que dejaron 20 años continuos de saqueo, de guerra, de pobreza y de democracia occidental
traducido en bombas y bombardeos contra la población civil. Comprender el escenario afgano es comprender una porción del mundo que ha sido durante muchos años discriminada, una posición del mundo la cual ha sido destruida y se ha tratado de borrar a uno de los países más maravillosos de la Tierra a bases de bombas y a bases de la destrucción y el sufrimiento.